Estamos en Hebreos 11. Yo sé que estamos aprendiendo de la fe. Pienso que no nos imaginábamos cómo es que se puede tener fe y desarrollar fe. ¿Y quién es la razón de nuestra fe? Nos lo muestra Abel, nos lo muestra Enoc, nos lo muestra Noé y nos lo muestra Abraham. ¿Qué personaje más extraordinario ese hombre llamado Abraham? Tenemos ya una idea de quién fue Abraham. El libro de Génesis se ocupa sobre la vida de Abraham desde el capítulo 12 hasta el capítulo 22 más o menos, posiblemente al 24. Pero lo interesante es cómo es que Dios pudo confiar en al punto de que cada situación que nacía en el corazón, para que mostrara su fe, para que obrara en fe, el propósito que llevaba no era atormentarlo, no era ponerlo en aprietos, sino precisamente estaba formando en él un ejemplo, alguien digno de ser imitado a través del tiempo. Y lo que Dios había puesto en su mano y en promesa era inigualable, era sumamente importante. Y eso venía a ser para Abraham inspiracional. Te haré padre de multitudes, serás padre de naciones. Y eso, hermanos, motivaba, estimulaba, pero en medio de todo habían algunos procesos no tan fácil de ejecutar o de realizar como el que vamos a ver hoy en una primera parte. Deseo recordarles entonces que el énfasis que contienen nuestras prédicas hoy es que sin fe es imposible agradar a Dios. Esto está muy claro y no merece discusión ni más comentario. Sin fe es imposible agradar a Dios. Si en algún momento lo hemos dicho, yo no tengo fe, entonces nos estamos descalificando. Si decimos yo no creo eso, nos estamos descalificando. Si decimos para otro funcionó, para mí no creo que eso funcione, nos estamos descalificando. Si la idea es que es en Dios que debemos de creer y forjar nuestra fe, no estamos equivocados entonces en aceptar el que nuestra fe pueda ser aumentada. Y agrega el escritor, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. El que se acerca a Dios, levanten la mano los que nos hemos acercado o nos estamos acercando a Dios. El que acerca a Dios, que sigue diciendo el versículo, crea que le haya y es galardonador de los que le buscan. Y aquí estamos precisamente buscando al Señor a esta hora en este espacio que se llama Templo Cristiano. No vamos a dejar de mencionar, de enfatizar que Él es fiel, que Dios es fiel. No desistamos de tener confianza en Él.
Puede ser que todo se vea como nebuloso o como oscuro. Puede ser que escuchemos a alguno decir, de esta no sales. Puede ser que digamos, para otros esto funciona o funcionó. Para ti o para nosotros esto no va a funcionar. Nosotros no tenemos que estar escuchando voces extrañas, voces que riñen con la voz que tiene autoridad para hacer las cosas imposibles posibles. Para hacer lo que no se puede, es posible hacerlo mediante su fidelidad. Y hay una escritura que siempre me ha llamado la atención y se encuentra en Josué, capítulo 23, versículo 14 de la Nueva Versión Internacional. La segunda parte del texto dice: ustedes saben bien que ninguna de las buenas promesas del Señor, su Dios, ha dejado de cumplirse al pie de la letra. Se lo leo nuevamente. Ustedes bien saben que ninguna de las buenas promesas del Señor, su Dios, ha dejado de cumplirse al pie de la letra. Todas se han hecho realidad, pues Él no ha faltado a ninguna de ellas. Pues Él no ha faltado a ninguna de ellas. Estas escrituras son como para que nosotros las tomemos como rocas puestas, encementadas, y levantar un muro y subirnos sobre ese muro y decir: sobre este muro estoy declarando que el Señor no ha faltado a ninguna de sus palabras, a ninguna de sus promesas. Y hoy precisamente puede ser que Él en su soberanía, en su voluntad, se revele y le diga: hijo, para este día yo tenía una palabra que cumplir, o yo tengo una palabra que cumplir para tu vida. Lo haré porque he considerado la actitud que has mostrado en la ausencia de estas palabras. Lo haré porque a pesar de esto me has mostrado afecto. Lo haré porque a pesar de esto no has claudicado. A pesar de esto te has mostrado como un seguidor incondicional de mi causa. Has defendido mi nombre. Has enrojecido tu rostro a causa de expresiones burdas recibidas, pero las has recibido con una claridad y una conciencia de que es contra ti que se está hablando y no contra ti. Hermanos, ninguna palabra ha dejado caer a tierra sin ser cumplida. Usted debe decir: Señor, tu palabra lo dice y yo lo creo. Tu palabra lo dice y yo lo creo. Tu palabra lo dice y yo lo creo. A continuación, me ocuparé en presentarles lo concerniente al mensaje de hoy, y está basado en Génesis 22, versículo 1 al 3, y les invito a dar lectura. Aconteció después de estas cosas que probó Dios, subraya ahí, que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham, y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno
y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Ya usted tiene una pequeña imagen de esto que revela el pasaje. Ya ustedes pueden empezar a razonar, a preguntar, ¿y esto qué es? ¿Y esto cómo fue? ¿Y esto cómo se iba a ejecutar? ¿Retrocedería Abraham en el propósito de Dios o avanzaría? Porque cuando las cosas se ven, digamos, en condiciones y como que no hay nada que estropee eso, vamos a paso limpio. Pero si aparece algo como que nos llama la atención, nos hace pensar, o nos puede llevar a la incomodidad, o nos puede llevar a la inseguridad, no vamos a dar el próximo paso, independientemente de quién es el que nos está ordenando. Pero en este caso, usted puede ser que no actúe a la disposición o al impulso de un hermano o de un líder de la iglesia que lidera su hacer. Pero en el caso de Dios, esta es otra cosa, este es otro tema. Pero note cómo en este relato aparece Dios. Dios le ha venido apareciendo y cada aparición para Abraham era extraordinario. Un día está sentado, tomando la tarde, la noche, mejor la frescura, y llega a sentarse alguien a la par de él. Y el que se ha sentado a la par de él comienza una conversación tan interesante, tan maravillosa. Y le dice, mira, toma unos animales y pártelos, por favor. Y en eso él se movilizó. Y Abraham tuvo que quedarse ahí espantando a las aves para que no se comieran los animales que él había partido. Y ahí estuvo, llegó la noche, ya todo adormitado, pero ahí estuvo él cuidando esos animales que había partido. Él no entendía lo que iba a suceder. De repente un viento sopla y el Señor pasa en medio de los animales y subió. ¿Y sabe qué es lo que ocurrió en ese momento? Es que Dios hizo un pacto con él. Bueno, escenarios maravillosos, yo le animo, léalos, para poder usted disfrutar de cómo es que a Dios le anhela la comunión con nosotros, de cómo anhela platicar con nosotros, de cómo instruirnos. Ciertamente ya tenemos la palabra, pero hay momentos como que de esa palabra saltan algunas en particular y son las palabras que brotaron de los mismísimos labios del Señor y las hacemos en presente y decimos, Señor, qué rica y qué hermosa es esta declaración o esta palabra que me has dado. Observe en primer lugar lo leído. Dios puso a prueba a Abraham. ¿Cuál es la prueba? Toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre los montes que yo te diré. Esto en pocas palabras era poner a prueba la fe de Abraham, la obediencia de Abraham. No era muy fácil poner su mirada en su muchacho, un muchacho que les había desgastado tanto tiempo en sus emociones, un muchacho que cada vez que amanecía o que anochecía,
esperaban el cumplimiento de esa promesa. Y han pasado años, y esto no se ve que esté por cumplirse o por probarse. Y ahora que ya el muchacho ya está, que ya es una realidad, que ya lo están disfrutando. Hay unas diferencias en algunos en cuanto a la edad a esta altura. Algunos dicen que tenía 17 años, algunos otros dicen que tenía 20, algunos otros dicen que tenía 22. Pero póngase usted a pensar, ¿cuál de estas tres edades es la más tierna, es la más delicada, es la más hermosa de un hijo? ¿Cuál? ¿Los 15? ¿Los 20? ¿Los 22? Ayúdeme. ¿Cuál? ¿16? ¿17? 17, ahí lo tiene. Ahí tiene a su Isaac tomado. 17. O sea, hay una cosa ahí en esa edad que estremece. Sí que es su sueño. Lo está trabajando. Lo está impulsando como una flecha hacia donde usted quiere que llegue, los logros que quiere que tenga. Usted está haciendo grandes esfuerzos. Extraños le están diciendo eso no es posible, pero entre más le dicen que eso no es posible, más endesa usted el arco, porque usted quiere enviar esa flecha lo más lejos que pueda. Ese es el sueño. Y eso es lo que está pensando Abraham, máxime con la promesa recibida. Pero viene esta promesa para él. Abraham ha dado los pasos necesarios según la promesa de Dios. Él no está desenfocado para nada en la conducción de ese muchacho. Implicaba buen testimonio de parte de él. Implicaba buen testimonio de parte de su mamá. Implicaba buen trato a los empleados que ellos tenían. Toda era una escuela en la cual él no tuviera confusión de lo que era el trato de sus padres con Dios. Que nada fuera a reñir entre lo que Dios había pedido que ellos fueran. Iban a caminar de una manera perfecta. Por eso Dios le dice a Abraham, anda delante de mí y sé perfecto. Solo de esa manera podía modelar adecuadamente lo que quería, cómo fuera su hijo en esa edad. Y parece, según el relato bíblico, que fue un muchacho respetuoso, consecuente y muchacho que amó a sus padres. Pero hay algo que en esta petición era una necesidad, era evaluar sus prioridades. ¿Dónde estaban sus prioridades ahora? Antes se podía decir que su prioridad era Dios, que su prioridad era escuchar a Dios. Pero ahora quiere Dios saber si las prioridades siguen siendo igual o sus prioridades han sido modificadas y están enfocadas en este muchacho de la promesa. Que cualquiera podría pensar que si le dedicaba más tiempo que el necesario, no estaba cometiendo ninguna falta, porque parte de la responsabilidad era capacitarlo, era formarlo, era educarlo, era enseñarle, y eso implicaba tiempo. Pero una cosa era hacer todo eso y otra cosa es que fuera su ídolo. Otra cosa es que fuera su ídolo. Eso era lo que Dios quería probar en esto de la prioridad. Estas pruebas no eran tanto para el bien de Dios, sino para el bien de Abraham y su comprensión del Dios que lo llamó
de Ur de los Caldeos. Y esto nos permite, hermanos, pensar por un momento cuáles son nuestras prioridades como cristianos. ¿Cómo es que nuestra fe está en desarrollo? ¿Por qué se estanca nuestra fe? ¿Por qué ayer tuvimos fe y hoy tenemos poca fe? ¿Por qué ayer tuvimos entusiasmo para leer la palabra de Dios, pero ahora amanecimos sin poco interés por la lectura? Me voy a limitar con la lectura que el hermano Orlando va a leer. Así me ahorro tiempo. Así ahorro un poco de ojos, de vista. Pero ¿cómo están esas prioridades? El Señor no quiere disputar con lo que usted ha establecido como prioridad y la presencia de Él. De lo que estoy seguro, hermanos, es que no hay nada más valioso para que sea nuestra prioridad, que Dios. Todo lo que usted pueda tener, páselo a segundo término y diga: Señor, tú eres el primero. Que nadie tome el lugar que le corresponde a Dios. Examínelo con cuidado y al final será para su beneficio. Recordemos las palabras del Señor Jesús. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Y qué más? Y todas estas cosas os serán añadidas. Podría decirlo que este día es un día para establecer prioridad. Usted se levantó y dijo: este es el día del Señor. Mi prioridad es tomar mi Biblia, encaminarme al templo para estar en la casa de Dios, porque lo primero es primero y lo demás viene por añadidura. Festejo que esté presente este día como prioritario en la casa de Dios. Y esto, hermano, a no ser que en verdad la dificultad o la condición sea extrema, que usted le diga al Señor: Señor, perdóname, pero te voy a poner en la escala de prioridades en el tercer lugar porque me urge esto. No lo haga. ¿Puede usted eso que necesita hacer dentro de la prioridad de Dios? Que no sea que usted esté reduciendo la prioridad de Dios por algo que no tiene mucho valor, mucho significado. Pero si eso tiene una igualdad, se compara con lo que es primero, entonces usted puede tener paz. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. El que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí. No sé cómo usted puede acusar a Jesús de semejantes palabras. Es que Él no entiende el amor de padre. Y como no tuvo hijos, a Él es fácil decir esto. No, Dios no puede ser un segundo en nuestra vida. O es el primero
¿O no es el primero? Pero si es el primero, es su garantía para lo demás. Si es el primero, es su seguridad para lo demás. Eso sí, debemos de verlo así con claridad. Reflexión. La prueba que lleva como propósito medir si Dios seguía siendo lo más valioso en la vida de Abraham, como podría ocurrir con nosotros. La prueba lleva como propósito medir si Dios seguía siendo o sigue siendo lo más valioso en nuestra vida. Somos llamados a evaluar cómo están nuestros valores en importancia, en prioridad. Dios puede intervenir ante ello y por amor a nosotros, pasarnos por pruebas a fin de hacernos ver que Él ha de ser nuestra prioridad sobre cualquier cosa. Él puede, hermano, modificar un botoncito. Él puede hacer un pequeño movimiento para que despertemos y nos demos cuenta que el paso que hemos dado hacia donde nos dirigimos, esa no es la prioridad. Más busquen primeramente el reino de Dios y lo demás viene por añadidura. En segundo lugar, observemos la esencia de la prueba. Toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas. A mí esa parte me estremece. ¿A quien amas? Y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Hemos leído, hermanos, de esa espera de Isaac. Hemos leído, hermanos, que tú vas a ser padre de multitudes. Hemos oído, hermanos, que Sara todavía no recibe directamente la promesa, solo le llega al oído que a Abraham se le está diciendo, seré padre de multitudes. Y a causa de ello vino confusión al corazón de Sara y le dice a Abraham, ¿por qué no buscas un hijo de mi sierva para que pueda llegar a ser padre de multitudes? Porque ella está solamente escuchando. Y sucedió, pero Dios no lo tomó como el hijo de la promesa. Ese fue un arreglo entre Sara y Abraham. El plan de Dios era perfecto y no tenía que ser manchado ni sustituido por nada, aunque apareciera noble. Esto, hermanos, no fue fácil. Y le dice su hijo Isaac, aquí cuando le menciona su único hijo, sabe que con dolor y hasta con pena hacia sectores en el mundo, no está reconociendo a Ismael, le está diciendo su único hijo. ¿Acaso no tenía otro? Pero su único hijo era en la línea de Dios, era en el plan de Dios, era el de la promesa. Para Abraham hubiera sido más fácil que le dijera, toma a Ismael y sacrifícalo. Pero es que Ismael no era su único hijo. El único hijo, el de la promesa, se llamaba Isaac. Por otro lado, y aquí está lo más difícil, el hijo que amas. Dios no estaba equivocado, hermanos. Cuánta inclinación, dedicación tenía para su hijo. Qué satisfacción sentía
agarrar a este niño de 3 años, ponerle una cebadera en su hombro y decirle, hijo, vamos a ir a pastar las ovejas. O ponerle, ¿qué más? ¿Qué más podría ponerle? Le puso una cebadera, ¿qué más le puso? ¿Ah? Sí. Hermano, el niño iba cargado de cosas para ir a atender ahí el trabajo. Y para Abraham era tan fascinante ver al muchacho, al muchachito allí, llevando cosas para ir al trabajo. El trabajo de ellos era eminentemente la agricultura. Y fue soñado para ellos, ponerle su sombrero. Ah, no, qué maravilloso. Y llegaban a casa y, mujer, ¿tenés algo de comer? El niño tiene hambre, pero comenzaba a comer el viejo. Mire, hermano, todo estaba, pero maravilloso como para entrañarse. Y por eso Dios dice, ese hijo que tú amas, ofrécelo en holocausto. Aquí se derrumba eso, hermano. Lo amas, entrégamelo, ofrécelo en holocausto. ¿Qué significa? Deshazte de él, ponlo en la hornilla, quémalo, que suba ese humo, que suba eso como incienso a mi presencia, me lo entregas y yo lo recibo. Estaba pidiendo algo incongruente Dios, si a Dios le pertenece todo, pero desde luego está tratando de una vida, está tratando de una promesa, está tratando de violentar la promesa, está violentando eso que se está esperando y que se está trabajando. Dame lo que más ama. En esencia se refiere al hijo, por el que se siente o por el que siente un amor y cariño extraordinario. Y sabe que no solamente lo que haría era cortar ritualmente la garganta. Eso iba a ser para él fácil. No, hacer los pedacitos. Agarrar ese machete y por porciones ir cortando al que más amas. Al verlo así, hermanos, para cualquiera esto es una injusticia. Para cualquiera esto era algo que no tiene nombre. Pero Dios es un ser sabio y es un ser que sabe a dónde apunta. Y es un ser que dice a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Él no estaba haciendo nada indebido. Él quería demostrar a usted y a mí que en verdad Abraham era un hombre de fe. Por eso está allí en el listado de los hombres de fe. Y para hacer esta demostración, Dios lo llevó hasta el broquel del pozo para poder decirme hoy a mí, sean como Abraham, tengan la fe de Abraham, porque el que tiene la fe de Abraham es la fe en Dios. Dios no le falla. Tengan la fe de Abraham en Dios, porque Dios no falla. El que tiene fe en Dios va de triunfo en triunfo, verá la gloria de Dios. ¿No te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios? Y pregunto, ¿cuántos creemos aquí? ¿Cuántos creemos aquí? Veremos la gloria de Dios en medio de la prueba, en medio de la demanda que el Señor está haciendo. Ahora yo le pregunto, ¿estaría usted dispuesto a darle a Dios lo que más ama?
Porque si lo hace Dios es porque tiene un propósito. No hay despropósito en la petición. ¿Cuántos estaríamos en la disposición de decir, y lo hemos dicho y escuchado, Señor, toma en cuenta todo lo que soy? Todo te pertenece. ¿Lo ha dicho alguna vez? Nunca lo ha dicho. No, de veras, ¿cuántos lo has dicho? Ya me preocupé. No, pastor, yo no puedo hacer eso. De decirle a Dios, todo lo que tengo te pertenece. Perdón la ofensa. Usted no tiene nada. Todo es de Él. Todo es de Él. Y si tenemos esa claridad de que todo es de Él, Él no nos va a estar pidiendo nada, porque todo está a la disposición de Él. Pero si se asoma en algún momento que esto es mío, y Dios ve que lo que es suyo es menor que lo que le corresponde a Dios, entonces Dios le dice, mira, haríamos bien en que cambies los papeles. Pásamelo más a mí y quédate con lo poco tú. Y le saque el listado a usted de deudas y de compromisos. No, mira, yo te lo voy a pagar, hombre. Yo me voy a encargar de eso. ¿O no has visto cuando yo me he encargado? Pero donde esté vuestro tesoro estará vuestro corazón, diciendo. Observe la obediencia de Abraham. Al día siguiente, Abraham madrugó y ensilló su burro. Luego cortó la leña para el holocausto. Y junto con 2 de sus criados y su hijo Isaac, salió rumbo al lugar que Dios le había indicado. No se dio tiempo para mostrar su obediencia a dicha orden. No estuvo luchando ahí en la cama, con un oído abierto y el otro medio cerrado, para ver si Dios le hablaba y cambiaba de opinión. ¿Será que va a cambiar de opinión? No se dedicó a eso, parece. Entonces, no se dio tiempo. Se levantó muy de mañana. Hizo los arreglos. Ya sabía él que era hacer un sacrificio. Hizo los arreglos, se levantó bien de mañana. Se puso su traje, su corbata, agarró el cuchillo, partieron la leña, llevaban fuego, el muchacho llevaba la leña. Bueno, ¿cuánto tiempo duró el viaje? 3 días. Estaba distante el lugar. En 3 días estaba como para arrepentirse, hermano. Pero avanzaron, porque Abraham confió en Dios, aun cuando no entendiera dicho momento. Solo podía ser alentado por Dios mismo y descansar en la promesa recibida. No esperó entenderlo todo para creer y obedecer. No discutió, ni buscó consejos de otros. La orden está clara y de dónde procedía. Además, tomó muy en serio el lugar dispuesto por Dios. Salió rumbo al lugar que Dios le había dicho. Él no iba a facilitar las cosas. ¿Para qué tanto viaje si aquí hay un monte? No, hermano, mire,
lo dispuesto por Dios se obedece. No se discute. 3 días de caminar al monte que te voy a mostrar. Y no es lo mismo aquí, pues. Si allí está el monte del Indio aquí, no, está más cerca. Hermano, es en el lugar de Dios. Para que funcione, tiene que ser en el lugar establecido por Dios. Su sacrificio, su dar a Dios, tiene que ser en el lugar designado por Dios. No en el que usted dice que le gusta o le parece, sino en el lugar designado por Dios. Ahí opere, ahí obedezca, allí sacrifique, allí haga todo, el total que Dios pide que le ofrezca. Lo importante es que Dios no puede ser menos amado. Dios es quien debe de ser amado sobre todas las cosas. Dios debe de ser amado sobre todas las cosas.